Muy bien. Primero que nada, agradecer a todos nuestros hoy presentes, alumnos, compañeros, maestros y público en general. Agradecemos su presencia y también agradecemos a la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la división, así como a la coordinación de difusión por darnos las facilidades para ejecutar la siguiente ponencia, titulada Lengua de Señas y Comunidad Sorda, trascendencia en las significaciones sociales. Esta ponencia es organizada por el Club de Ciencias de la DACS, por estudiantes y para estudiantes. Esta ponencia va a estar a cargo de nuestros ponentes, vale la redundancia, que procedo a presentar. Nuestro hoy intérprete es el estudiante William Bermúdez Jiménez, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el cual ha participado en distintos talleres y clases de interpretación en lengua de señas mexicana, así como ha sido parte de diferentes eventos académicos en temas como la oratoria, declamación y debate. Asimismo, es pasante en Derecho y trabaja actualmente para el licenciado, abogado y maestro William Castillo Alejandro Cadena. Posteriormente tenemos al ciudadano José Héctor Juárez Peregrino, líder sordo en la comunidad sorda tabasqueña. Ha contribuido al realce y la difusión de la lengua de señas, así como por el reconocimiento de los derechos de la comunidad sorda. Se ha desempeñado como instructor de lengua de señas mexicana y cultura sorda, además de ser un fiel promotor de estas en diferentes espacios, como el médico hospitalario, social, político y entre otros. Por último, tenemos al estudiante Norberto Ábalos Rodríguez, estudiante también de la licenciatura en Derecho e intérprete de lengua de señas mexicana. Ha trabajado de la mano con la comunidad sorda, tanto a nivel estatal, nacional e internacional. Ha fungido como intérprete en diferentes ámbitos, entre ellos el social, educativo, médico hospitalario, jurídico judicial, político institucional y religioso. Es actualmente director de la Academia de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, perteneciente al Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos del Estado de Tabasco. Norberto, bienvenido. William, bienvenido. Procedemos a darles la palabra. Iniciaremos con Norberto Ábalos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también al cuerpo docente y administrativo del cual, como bien señalaba Jorge, pues es gracias a toda esta coordinación de la cual podemos disfrutar de este espacio precisamente para promover este tipo de temas que son de suma trascendencia, precisamente parte del título de esta conferencia. Si bien, como primera instancia, creo que es muy importante que nosotros, estudiantes de Derecho, tengamos una visión distinta, incluso de las mismas manifestaciones, de cómo el derecho puede trascender en otros sectores de población y también desmitificar algunos elementos propios que incluso desde niños hemos pensado que son así, pero en esta tarde vamos a centrarnos en un tema creo que para muchos desconocido, pero es precisamente que pues en sinergia con José Héctor, mi otro compañero que va a dar ponencia hoy, pues hicimos esta coordinación. Pero desgraciadamente, José Héctor me acaba de decir que tuvo una emergencia familiar. Su mamá se puso grave, entonces tuvo que llevarla al hospital. Y bueno, sin esto voy a impartir también la parte que le correspondía a mi compañero. Y bueno, sin más, por el momento vamos a iniciar propiamente en materia. Bien, creo que es muy importante y no sé cuántos han oído sobre la comunidad sorda o propiamente de los sordos. Eh, sí, me gustaría también que durante la conferencia, si alguna persona pues tiene alguna inquietud, pueda también hacerla en su debido momento cuando Jorge también marque el espacio. Y bueno, quiero comenzar platicando que precisamente la lengua de señas es un idioma. Es una lengua completamente maravillosa, muy compleja, además de poder naturalizarse.
porque nosotros, oyentes, y aquí hago un paréntesis, las personas oyentes son las que escuchan y hablan español, además de que tienen un nivel de audición de 60 Hz, etc. Pero principalmente aquí vamos a también a discernir y hacer estas diferencias, esos matices entre dos mundos distintos, pero que en ocasiones chocan o que en ocasiones pueden también trabajar perfectamente muy bien. Y bueno, precisamente quisiera decirles que la lengua de señas, pues es algo que muchos pensarán pues es solamente son señas, que solamente es algo de mímica, que no tiene ningún sentido o no tiene un aspecto gramatical complejo del cual pues se puede aprender muy fácilmente, o tal vez si habían escuchado sobre la lengua de señas y sobre los sordos, ustedes pensarán que la dactilología, es decir, el abecedario, en lengua de señas, entre comillas, pues era suficiente, ¿no? Para poder comunicarse muy bien con una persona sorda. Lo cual, esto son mitos, esto es totalmente falso. Pero bueno, para que vayamos por partes, también de manera paulatina, que vayamos pues, dando algunos conceptos de los cuales creo que es pertinente que cada uno de nosotros podamos en esta tarde pues conceptualizar muy bien, entender cuáles son las proyecciones y precisamente con José Héctor habíamos consultado cómo ponerle a esa conferencia, cuáles serían los objetivos principales por los cuales nosotros quisiéramos transmitir a pues, nuestra alma mater, precisamente a nuestros compañeros y maestros, para que pudieran tener una visión distinta sobre la comunidad sorda de la que hace muchos años o incluso hasta estos momentos pues se pensaba, ¿no? Y bueno, entre ellos el objetivo principal es entender que la comunidad sorda es un grupo en el cual el aspecto cultural impera. Es decir, como también vamos a ahondar en su momento, la comunidad sorda, lejos de ser de un sector minoritario, categorizado en el aspecto de la discapacidad como tal, o personas enfermas o con alguna deficiencia, etcétera, etcétera. Lejos de eso, la comunidad sorda tiene el manto cultural, tiene un manto de sentir orgullo por ser sorda. Y más adelante vamos a hablar de la sordidez. Y bueno, en estos momentos también quisiera mencionarles que todo esto, como cualquier lengua, como también cualquier comunidad, como cualquier grupo de personas, tiene una historia, tiene sus puntos, también en los cuales hemos podido ver cómo evoluciona la misma lengua a través de diferentes documentos históricos, de diferentes investigaciones, a través de los mismos usuarios de la lengua de señas, que se han visto temas cómo se ha evolucionado también en investigaciones lingüísticas, en lo que, por ejemplo, en lo que podría ser más próximo a nuestro ámbito de los derechos lingüísticos de las personas sordas, etcétera, ¿no? Y bueno, la historia de la lengua de señas en el mundo ha sido, pues ha tenido varios matices, de luz como de oscuridad. Un, pues un primer elemento del cual podemos hacer alusión es Pedro Ponce de León, como se tiene así por la comunidad sorda, como el primer educador de sordos, en el cual él incorporó su método a través de la dactilología. Esto obviamente son cuestiones documentales, no estamos diciendo que antes de Pedro Ponce de León posiblemente había más personas que daban o que impartían conocimientos hacia las personas sordas, pero pues son aspectos documentales que hasta el momento se tienen. Entonces, también posteriormente tenemos a Juan Pablo Bonet, por ahí de los años de 1620,
pues él da su aportación hacia esta rama precisamente con su libro Reducción de Letras, de Arte para Enseñar y Hablar a los Mudos, en la cual pues Juan Pablo Bonet fue también uno de los precursores de los aspectos oralistas, es decir, que se iba por la línea en el cual pues los sordos debían hablar español. Pero creo que también deberíamos entender qué es hablar, porque cuando siempre decimos no, pues esta persona muda pues no habla, solamente hacía señas y hacía esto, esto y esto y esto, pero bueno, más adelante vamos a ver concepciones bastante interesantes. También posteriormente a esto, solamente por mencionar, no estamos siendo rígidos en el aspecto histórico, porque realmente son muchísimos datos de los cuales podríamos abarcar mínimo unas 10 conferencias como para entender una época, ¿no? Porque es bastante información. Tenemos un personaje histórico bastante relevante en la comunidad sorda, que es el abad Charles Michael de LP, que comenzó él a aprender la lengua de señas y a utilizarla como el medio de enseñanza en la lengua y en la cultura francesa. Noten aquí que ese es un aspecto general situado en cómo la lengua de señas y a través de las evoluciones que han tenido en diversos países es como ha repercutido o se ha incorporado tanto en metodologías como en prácticas, como en métodos, etc., ¿no? Entonces, propiamente, lo que hace Charles Michael Delepé es decir, bueno, creo que es importante que la lengua de señas se tenga en claro para que no sea tan tardado el proceso de decir o querer que el sordo hable, o sea, que se imponga esta concepción oralista, que el sordo tenga que hablar español con la voz propiamente ejercida por el aparato fonoarticulador. Entonces, ahí vemos también una primera concepción, un primer inicio en este aspecto histórico. Tenemos otro dato también histórico de Roch Ambroise a August Debian en 1827. Él da una aportación pues bastante interesante en el año 1827, ¿no? Sobre la lengua de señas francesa. Es decir, empieza a hacer aportaciones sobre componentes lingüísticos de los cuales da un poco más de un aspecto material lingüístico observador y por los cuales se podía ver que esto no era solamente, no era pan comido o que no eran solamente cosas de mímica, sino que tenían componentes lingüísticos precisos de los cuales las aportaciones de Vivian que años más tarde William Stock iba a descubrir en una biblioteca sus aportaciones, etc., ¿no? Pero como les repito, sería entrar en historia, sería enfocarnos en esto, y bueno, la conferencia tiene otros objetivos. Entonces, posteriormente a ellos tenemos a Thomas Huxley Gallaudet, pues él viaja a Francia también para poder investigar. Estamos hablando que Gallaudet era estadounidense y pues él viaja a Francia, también a otros lugares para poder aprender los métodos y que asimismo se pudieran transmitir a Estados Unidos, fundar algunos elementos asociativos, escuelas, etc., ¿no? Posteriormente, ahí en esos viajes que hace Gallaudet se encuentra con Laurent Clerc, que era un sordo precisamente, del cual pues la historia de Clerc también es otro punto bastante interesante, como tuvo cierta formación de la cual al viajar a Estados Unidos con Gallaudet hizo muchísimas aportaciones hasta que años más tarde pues se fundó la Universidad de Gallaudet en 1986, pero esto antes también de haber fundado otros centros enfocados también para las personas sordas. Y bueno, como dije hace unos minutos, la historia ha tenido ciertos elementos oscuros. Uno de estos elementos es el Congreso de Milán en el año 1880.
Y esto se recuerda en la cultura sorda como el trágico Congreso de Milán, porque en este congreso se convocó a muchos países de los cuales asistieron a este congreso precisamente y decidieron que lo mejor era prohibir la lengua de señas, solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y esto provocó un daño tremendo y ha dejado secuelas hasta el día de hoy el haber quitado, o sea, tanto en los poquitos avances que se había tenido en el ámbito educativo para con las personas sordas y que propiamente ya había sordos formados, habían maestros sordos que enseñaban a otros sordos de los cuales tenían y tenían especialización, eran maestros en diversas ciencias, de los cuales eran hombres cultos. Entonces, al quitar la lengua de señas a través de este congreso, de este acuerdo, es que pues, muchos sordos lo sufrieron durante 100 años. Esto en la cultura sorda se conoce como los 100 años de silencio. O sea, es decir, desde el Congreso de Milán en 1880 hasta el año de 1994 con de la Declaración de Salamanca, España, ¿no? Esto es fácil decirlo, solamente en una cuestión de segundos, como lo estoy haciendo en este momento, decir 100 años, o sea, pero 100 años eh, muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Ustedes imagínense las repercusiones que tuvo, que impactó esto en la comunidad sorda, no solamente en el ámbito educativo, sino en cualquier otro, en el aspecto recreativo. Y empecé a hablar desde un primer aspecto histórico, Pedro Ponce de León. Pero antes de eso, en la antigüedad, a los sordos se les trataba como animales, como cosas, como precios, errores de Dios, etcétera, de los cuales no estaban incluidos ni en la sociedad, se les prohibía tener una familia, los castraban, etcétera. Entonces, eh, esto pues ha provocado tanto en la cultura sorda como también en ciertos avances que hasta el momento han tenido, pues ciertos aspectos que si en esos 100 años no se hubiera quitado la lengua de señas, también desde mi punto de vista, pudieron haber cosas, se pudieron haber hecho cosas más grandes, más ambiciosas de lo que hasta ahora se ha hecho, que hemos avanzado mucho con la comunidad sorda en diferentes eventos. Pues no estoy hablando solamente de mí, sino hablo de la comunidad sorda a nivel nacional y son muchas cosas de las cuales se han citado, ¿no? Y propiamente también, después de esto, eh, se restituye la lengua de señas, causa muchísimos daños, daños colaterales, etcétera. Y bueno, posteriormente, ya que William Stock, un lingüista estadounidense, empieza a investigar un poco más sobre el tema, pues quitar estos mitos a ciertos lingüistas también que en su momento decían que la lengua de signos no era una lengua, que solamente era mímica y propiamente pues hicieron investigaciones al respecto y pues William Stock demostró que realmente era una lengua, ¿no? Con todas sus letras. Y bueno, a nivel nacional podemos decir que pues esto también ha tenido mucha repercusión. Eh, solamente para citar un dato, el 18 de noviembre de 1967, el cual de un aspecto de una escuela municipal se pasa a un aspecto nacional y se funda la Escuela Nacional de Sordomudos, antes también por la decretación del presidente Benito Juárez, etcétera, en apoyo de sinergias de algunos aspectos vinculantes en materia política jurídica para que se pudieran hacer estas debidas gestiones, ¿no? Y que se pudiera fundar la Escuela Nacional de Sordomudos. Es muchísima historia. Pero bueno, y aquí a nivel estatal, perdón, a nivel estatal podemos mencionar solamente un dato histórico así muy breve, en el que pues la comunidad sorda tabasqueña pues menciona, ¿no? Y hace alusión y pues se hace en su momento investigaciones y entrevistas
como en su momento su servidor lo ha realizado, que también es parte de su línea de investigación para tesis, artículos y otras cosas. Propiamente los sordos han compartido esa información de decir que pues, en los años 40, 50, 60 era muy difícil encontrar un sordo que supiera la lengua de signos mexicana, puesto que en el nivel sureste pues, los sordos tenían que viajar a la Ciudad de México si querían realmente aprender su lengua materna. Y esto pues, es trágico, es triste, pero también es un punto a favor incluso de la comunidad sorda que quiere superarse en un aspecto lingüístico. Entonces, en este mismo tenor, eh, pues, ir a Santa María, que así como lo está haciendo el intérprete también, pues este sordo de la Ciudad de México viaja a Tabasco y empieza a capacitar a algunos sordos para que pudieran aprender la lengua de señas. De hecho, hay videos, hay documentación, hay imágenes, etcétera. Al respecto, no les voy a decir que mucha, pero realmente es un aspecto histórico del cual no está documentado, así mucha falta también esa parte. Y bueno, se crea la Sociedad Cooperativa de Artesanos de Sordomundo del Estado de Tabasco, etcétera, etcétera. Entonces, como primer aspecto, podemos mencionar que la historia de la lengua de señas da luces sobre qué pasó, qué pasa en aspectos antiguos, tanto en el siglo XV, XIV, etcétera, las aportaciones que han hecho los maestros sordos tanto de Francia, Estados Unidos, etcétera, en España también, y propiamente como pues, la aportación y el mal uso y también el poder que han tenido las personas oyentes en el aspecto de pues, de tergiversar y de malentender la concepción, el aspecto cultural de los sordos, es lo que ha repercutido, como también dije en ese momento, en secuelas que duran hasta hoy y más adelante les voy a decir por qué. Bueno, sin duda alguna, la comunidad sorda ha tenido avances y retos bastante pues, sí, importantes. Por ejemplo, el 10 de junio de 2005 se decretó en el Diario Oficial de la Federación precisamente que la lengua de señas mexicana como lengua oficial, esto en la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ahora ya con las diferentes reformas, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y esta ley también tiene su histórico, pero sería mucho también aportar, tenemos el tiempo limitado y todavía faltan compartir otros elementos, ¿no? Como dato también histórico, el primer noticiero de sordos del mundo estuvo a cargo del profesor Octavio Herrera Orozco. Eso también, este dato se extrajo a partir también del diccionario de la lengua de señas mexicana de la Ciudad de México, en el que un líder sordo, precisamente el licenciado Ernesto Escobedo, coordinó. Y bueno, se han hecho varios avances con respecto a crear un equipo multidisciplinario para crear este tipo de trabajos precisamente. Y bueno, entonces el primer noticiero para sordos del mundo estuvo a cargo del profesor Octavio Herrera. Se empezó a transmitir el 1 de diciembre de 1965 en el Canal 2, en el Distrito Federal. Y bueno, esto también pues es necesario hacer alusión a este aspecto histórico porque se centra el derecho de la accesibilidad precisamente en este tenor de las personas sordas, y esto también se sostiene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, en la sección 2, en la multiprogramación, en el número 2 que dice contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español y lengua de signos mexicana para la accesibilidad a personas con debilidad auditiva. Ahí tenemos un primer fundamento legal al respecto. Y asimismo, las personas sordas demandan intérpretes de lengua de señas que estén debidamente cualificados. Y este también es otro tema bastante interesante, bastante profundo. La preparación de un intérprete es una profesión. El ser intérprete lleva años de formación, años de naturalización, que podamos transmitir, que podamos sentir al sordo, que incluso somos sordos, para que se pueda ver esos matices, en el proceso de traslación que se vea ese sentido, esa cultura sorda, precisamente.
la lengua es cultura. Entonces, bueno, ese es un reto también que la comunidad sorda ha tenido en diversos espacios, porque debido a la falta de intérpretes debidamente capacitados, pues no se ha tenido el acceso a la información debido, y eso también tiene ciertas repercusiones de las cuales pues, dan significación precisamente en ámbito social. También se ha tenido aquí en México muy poca investigación lingüística. Si digo muy poca, tal vez puedo mencionar varios puntos que, los que a primera vista podemos decir que sí son varios, pero comparado con las investigaciones que se han hecho del español o de cualquier lengua oral, o sea, si ponderamos eso, es muy poca investigación lingüística de lo que se ha hecho en México, ¿no? Y bueno, ni hablar de las oportunidades de la educación para las personas sordas, que más adelante vamos a mencionar algunos datos precisos y unos pasos que gracias también al esfuerzo, el activismo de muchos sordos y también de intérpretes que han realizado para hacer las debidas gestiones en promover una educación bilingüe, ¿no? Bueno, se han hecho también en actividades religiosas, por ejemplo, hay comunidades por mencionar solamente algunas denominaciones, testigos de Jehová, católicos, adventistas, etcétera, de los cuales se han creado ministerios en favor de las personas sordas, en favor de la evangelización, se han creado congresos, avances, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el catecismo también se hace interpretación, aquí también en el Estado y también en otros estados, etcétera. Bueno, se ha avanzado en esto, en religiones de corte cristiano, podemos decirlo así, pues también se han hecho muchísimos avances, congresos, etcétera, y se ha dado aportación para que el sordo también dignifique y tenga esa parte espiritual de la cual cualquier persona que también tenga su decisión, si cree o no en Dios, pueda hacerlo. Pero pues, en este caso nosotros formamos un criterio del cual las personas sordas no tienen ningún problema en hacerlo si se les da debidamente la información o propiamente escuchan, vaya, con los ojos la información. Esto es algo bastante interesante. En las actividades deportivas, pues a nivel nacional podemos decir la FEMEDESOR, se han hecho también algunos equipos a nivel estatal de sordos, etcétera. Y bueno, no voy a indagar en cada punto porque la verdad podríamos hablar mucho de cada punto, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente como un pequeño flash, ¿no? Las actividades culturales que se han tenido, pues han sido varios, se han hecho obras de teatro, principalmente, como se ha reconocido también a nivel nacional, también en otros países, la compañía de teatro Peñus Verbo, de la cual pues, ha repercutido mucho en la formación de sordos, artistas, actores sordos, etcétera, propiamente cuál es una forma muy padre de disfrutar pues, el arte, ¿no? A través de diferentes obras de teatro, presentaciones, etcétera. Y eso sin contar aspectos a nivel estatal. En actividades políticas, pues se han hecho varios avances y quisiera mencionar los más recientes, sobre todo por el tiempo. Por ejemplo, el 8 de octubre de este año se hizo la conmemoración de la Semana Internacional entre las Personas Sordas en la República Mexicana, en el Senado de la República, de los cuales fue un avance tremendo para la fomentación, el avance, propuestas, reglamentos, etcétera, sobre la educación bilingüe, la importancia de una educación bilingüe en las escuelas, porque lamentablemente aquí en Tabasco el servidor ha estado presente, ha visto ciertas cosas de las cuales no se ha dado la suficiente educación a las personas sordas con respecto a temas de educación básica, precisamente, y hablar, si un sordo quiere, por ejemplo, estudiar una licenciatura como el derecho y el privilegio igual que nosotros tenemos, que una persona sorda tiene muchísimas limitantes. Es decir, y eso es una cruda realidad. Aquí en nuestro estado prácticamente si el sordo quiere estudiar y tiene el deseo de estudiar y es estudioso, yo conozco muchísimos sordos que son muy estudiosos, que le echan ganas a la escuela y otros que no, como todos. Y realmente quiere superarse y demás, aquí en el contexto estatal, pues
prácticamente te dicen, pues, de la educación básica a la intermedia, o sea, es decir, hasta la prepa. Y en este caso, si se quiere estudiar una licenciatura, ¿cuántas universidades en el Estado contamos con servicio de interpretación, con una planeación, con un plan de estudios enfocado para personas sordas, con maestros sordos, por ejemplo, con abogados sordos, con docentes sordos, que guíen a los alumnos sordos? O sea, casi es una utopía, podríamos decir hasta un momento. Pero es algo que estoy seguro se va a lograr, y es parte también del objetivo de esta capacitación, de esta conferencia hacia el cuerpo académico, administrativo y demás, de que podamos entender que hay un grupo vulnerable, porque lo es, y ese es otro tema del cual engloba a la comunidad sorda y a la propia evolución también que ha tenido la lengua de señas, etc. De la mismo tenor de la actividad política, podemos mencionar la reforma a la ley general también para la inclusión de las personas con discapacidad, que bueno, se tuvo también una sesión en el Senado el 4 de noviembre de 2021, en el cual se da un énfasis también en la atención a las personas sordas en servicios de salud y educación en lengua de señas, porque eh, al principio comenté que no iba a poder participar mi compañero José Héctor, que él iba a dar la segunda parte de esta conferencia, pero me mandó un mensaje y me dice: mira, Norberto, perdóname, mil perdón, no voy a poder dar la conferencia contigo porque mi mamá se acaba de poner muy mal, la tengo que llevar a lamentablemente pasó esta situación, por eso que estoy eh, solo, entre comillas, ¿no? Aportando esto, porque en lo personal a mí me gusta siempre, pues, pues realzar y trabajar con sordos. Es vital que, por ejemplo, al menos los intérpretes trabajen siempre con sordos, que convivan con sordos. Eso es vital, eso es fundamental. Llegar a lo natural, apropiarse propiamente del mismo sentir sordo, de entender y conceptualizar muy bien la cultura del mismo, apropiarse también de los retos que tienen para poder irlo resolviendo juntos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pongamos un ejemplo: si hace unos momentos, quizás José Héctor ahora esté en el hospital con su mamá, pues los médicos saben lengua de señas, todos saben lengua de señas, por ejemplo. Eh, hay muchísimas dificultades al respecto, ¿no? Y no solamente en el ámbito médico hospitalario, sino en muchos ámbitos. Y bueno, otro punto de la misma actividad política y de los avances que ha tenido la misma comunidad sorda ha sido que a Víctor Zurita Ortiz, por ejemplo, es el primer sordo a nivel nacional en ocupar un curul en el Congreso en el estado de Michoacán. Es decir, tenemos un diputado sordo. Eso es cosa de muchísimo orgullo, de las cuales nosotros podemos ver a través de eso, pues, pues nada ha sido fácil. Si para las personas oyentes, por ejemplo, estudiar la carrera de licenciatura, pues cuesta, es muy difícil, hay muchas dificultades. Ahora imagínense, súmenle ustedes el no poder disfrutar clases en su propia lengua materna. Que todos los días pues encendieran sus dispositivos y se pusieran sus audífonos y todos los profesores hablaran alemán, y pues ustedes no entendieran nada y solamente ven algunos detalles porque medio funciona el subtitulaje en español, etcétera. O sea, es una situación bastante difícil de la cual debemos de visibilizar, y es por ello también parte del objetivo de esta conferencia, pues realzar y difundir esta información a todos ustedes, de los cuales en su momento creo que pueden aportar muchísimo, porque se necesita más abogados capacitados en estos temas. Por ejemplo, si una persona sorda tiene un problema jurídico que realmente quiere
o tiene un problema de lo cual tiene un contexto de que es muy, es un problema muy íntimo y no quiere servicio de interpretación porque quiere esa relación cliente-abogado. Entonces, imagínense ustedes que pues, atender a personas sordas y que no entiendan nada. Siempre van a tener que tener a un intérprete profesional a la... Y bueno, esos son, para resumir, son los avances y algunos retos que ha tenido la comunidad sorda a nivel nacional, a nivel mundial, por no mencionar lo que ha pasado en otros países también. Bueno, lo que podemos mencionar también, lo que todo mundo dice, es una conferencia de lenguaje de señas. Una conferencia de lenguaje de señas. Okay. Pero es lo mismo lengua que lenguaje. Pues en la universidad propiamente, pues todo el mundo dice el lenguaje jurídico, por ejemplo, el lenguaje jurídico. Y propiamente desde el punto de vista lingüístico, de investigaciones que han dado más luz en estos temas, realmente son códigos lingüísticos, en este caso jurídicos, porque el lenguaje es la facultad humana innata que todos tenemos para poder, precisamente a través de una lengua vehicular, poder decir lo que estamos pensando. Es decir, es el núcleo. Utilizando una metáfora, es la parte fundamental del cual es la luz, para que propiamente a través del interruptor podamos ver el efecto a través de un foco, podría ser la lengua. Entonces ahí tenemos la diferencia de manera muy sencilla, muy pequeñita, de lo que es la lengua y el lenguaje. Para recapitular, el lenguaje es la capacidad, la facultad innata que tienen todos los seres humanos para poder expresarse, para poder a través del pensamiento, no quieren indagar en la teoría de la mente, según Chomsky, el programa minimalista, por ejemplo, etcétera, pues ya son otras cuestiones, pero es en esencia eso, ¿no? El lenguaje, y por otro lado está la lengua, que es precisamente pues, este sistema compuesto por códigos, de los cuales a partir de contextos específicos es que se va a utilizar ciertos elementos para poder hablar con un medio, un entorno específico, con personas específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros en el argot jurídico decimos litispendencia, por ejemplo, o si decimos, no sé, un aspecto de la teoría general del proceso. O sea, propiamente ya los que vamos avanzados en varios semestres de la carrera, pues podemos entender muy bien estos términos, porque hay un argot precisamente, es un código lingüístico preciso que marca propiamente todos estos aspectos de términos de los cuales se pueden generar o suscitar dependiendo de la materia o de la rama jurídica en específico, ¿no? Entonces, desde muchísimas investigaciones, tanto de Chomsky como Robert Berwick, etcétera, pues se ha dicho claramente de lo que es una distinción también entre lengua y lenguaje. Por lo tanto, el término correcto es lengua de señas. Porque imagínense, si yo les digo, hoy vamos a tener una conferencia sobre lenguaje de señas, entender y adentrarnos en aspectos profundos para decir, bueno, pues vamos a ver aspectos intracerebrales de cómo se produce, cuál es el núcleo para decir dónde se activa cada elemento cerebral en el que podamos ver el lenguaje de señas. Y vaya, el lenguaje no discrimina. El lenguaje no dice, bueno, estoy en una persona sorda o estoy en una persona oyente. No, el lenguaje cumple su función a través de lo que precisamente está facultado, o sea, esa naturalidad. Y propiamente se desencadena y se manifiesta en una lengua vehicular, ya sea en las dos principales,
puede que podamos, a manera de clasificar, las lenguas histórico-vocales y las lenguas visogestuales somáticas, es decir, lenguas orales y lenguas de señas. Y esto también repercute en muchos aspectos. Entonces, esa sería la diferencia. Y solamente para citar, porque sería también adentrarnos en el concepto de lo que es la lengua de señas mexicana, que lo tenemos precisamente en el artículo 2, fracción 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ahí tenemos lo que es la lengua de señas mexicana, la lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados, tan. Ahí está la definición. Y bueno, eso también da para otra conferencia. Son temas muy extensos. Ahora quisiera resaltar la diferencia entre un traductor y de un intérprete, así de manera muy sencilla, muy práctica. Un intérprete y una interpretación precisamente es lo que ustedes están viendo. Es lo que William está realizando en este momento, porque él no solamente pues está escuchando lo que estoy diciendo y lo pasa con mover las manos y ya. No, ese es un proceso muy complejo, en el que no solamente te pasa una información de un lugar a otro y ya. O sea, propiamente a nivel cognitivo hay una traducción. ¿Sí? A nivel cognitivo hay una traducción. Propiamente se genera también este proceso para que se pueda generar y pasar a la lengua meta, ¿no? Pero también primero se debe de entender la información, es decir, se debe de interpretar para después traducir, es decir, reflexionar y propiamente pasar en canción comunicativa, pasar lingüístico, pasar aspectos vocálicos y consonánticos de las lenguas de señas, pasar además elementos de códigos somáticos, es decir, corporales. O sea, es un trabajo enorme el que hace el intérprete de lengua de señas. Y bueno, en muchas ocasiones todos saben, ¿no? O todos han visto el cuadrito del intérprete en los noticieros, ¿no? O sea, es un trabajo enorme que lleva mucho tiempo, se invierte mucho en capacitación, su servidor ha invertido muchísimo dinero en su formación. Y bueno, resulta que pues uno regresa en capacitaciones de otros lugares y el Estado no realza la profesión. Y eso evidentemente es trabajo también de los intérpretes, luchar por el realce de la profesión, ¿no? Pero esto también va a generar un punto de flexión para que se pueda entender lo que decía hace un momento sobre lo que es la interpretación y el intérprete, ¿no? Entonces, para concretar, y repito de manera muy práctica, es entender que es en tiempo real, en estos momentos, pues aproximadamente la información se pasa en 3.5 segundos, es un trabajo mental bastante agotador, que de hecho incluso por eso también se hacen relevos en conferencias, porque ya después de 45 minutos, que puede ser lo máximo que debería de interpretar el profesional, pues empieza a bajar su nivel tanto de competencia lingüística, pues se genera que ya no se utilicen todas las estrategias de interpretación, etcétera. Entonces baja el nivel. Entonces, propiamente por eso también se debe hacer un servicio de relevos para que ese desgaste. Aparte, el intérprete arriesga mucho porque también hay muchas enfermedades de los cuales el intérprete puede sufrir e incluso si no se cuida, utiliza malas posturas, etcétera, puede quedar hasta en silla de ruedas, hasta ese grado. Entonces, el trabajo de la interpretación es enorme, es una profesión, lleva años, es apasionante también, muy apasionante, y es bello porque representa tener un aspecto natural de algo que estamos acostumbrados, a un aspecto auditivo, a un aspecto natural, natural en el aspecto de la visogestualidad, de ese aspecto de que brinda expresar una idea de forma distinta. Entonces es un trabajo enorme, muy bello. Bueno,
Entonces, del otro lado tenemos al traductor. El traductor, igual de manera práctica, es un profesional, lleva años de formación, etcétera, etcétera, que no son iguales. Desde el principio dice, sí, traen el traductor, porque yo he interpretado en muchas instituciones, varias conferencias, que, sí, el traductor, que venga, sí, el del lenguaje de los sordomudos. Sí, 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 cómo no, tan, 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 tan. Bueno, o sea, enorme, o sea, no tienen ni idea, pero solamente por verse inclusivo, pues es que me han contratado, o otras instituciones que realmente ya se han capacitado, entienden, o sea, es que valoran mucho más el trabajo, pero es una cuestión que también se tiene que luchar tanto a nivel gremio, institucional, etc. Entonces, el traductor, pues, con todos sus matices, toda su formación, años de experiencia, no lo hace en tiempo real. Es decir, le entregan un documento a traducir y pues esto va a repercutir a que pues, se lo lleve a su casa, lo trabaje con tiempo, etcétera, y lo entregue a la fecha acordada antes de eso. Se entrega el producto final, tiene oportunidad de poder consultar a otros colegas, oye, ¿cómo digo esta frase? ¿Cómo la paso así? Oye, tú sabes qué palabra puedo encontrar para que pueda encuadrar mejor en esta traducción, etcétera. Y bueno, y menciono esto así de manera muy rápida porque esto tiene injerencia con lo que estamos viendo precisamente, que es la comunidad sorda y la lengua de señas, porque la comunidad sorda no solamente está constituida por personas sordas, sino también está constituida por padres que tienen hijos sordos, o sea, padres oyentes que tienen hijos sordos, maestros sordos, por intérpretes de lengua de señas que son propiamente también parte de la comunidad sorda, y eso es muy, muy importante, o sea, tener, como dije hace un momento, atribuirse esos retos también para trabajar en conjunto y ser un mismo grado tener un mismo grado de objetividad, de subjetividad, etcétera. Bueno, entonces de ese lado podemos mencionar. Y bueno, ya para pasar a otro punto, así de manera muy rápida, como dije al inicio, la dactilología, es decir, A, B, C, D, F, G, esto no es lengua de señas, esto es español manual. Para los que pensaban que esto era simplemente, pues ya con esto era necesario para poder hablar con una persona sorda y listo, ya soy intérprete, por ejemplo, escuchaba alguien. Pues no, 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 no. Hay que quitarse esa cosa de la cabeza, pues no es lengua de señas, eso es español. Imagínense decir todo así en las letras a la velocidad en la que estoy hablando, incluso hay exponentes que hablan más rápido que yo, etc. Pero es importante entender eso, que la dactilología no es lengua de señas, es español. La lengua de señas por el contrario, son aspectos naturales, que de hecho hay también algunos aspectos divisorios dentro de la comunidad para decir que debe ser un poco más natural y que no debe tener injerencia con el español, etcétera, etcétera, pero también esos son otros puntos. Bien, entonces, para entender esto, la lengua de señas pues tiene su propia gramática, tiene sus elementos fonéticos, tiene sus elementos fonológicos, y tiene toda una complejidad porque es un idioma, es una lengua como tal, y cuesta aprenderla como cualquier otra. Ahora, así de manera rápida, si ustedes en su momento quieren aprenderla, pues yo recomendaría que no la aprendieran. Yo recomendaría que la adquirieran, que es una cosa muy distinta. Es decir, un aprendizaje de una lengua es como lo que estamos llevando ahorita en el plan de estudio, ¿no? Que tienes que tener tus 4 semestres de inglés, y solamente de inglés, no de inglés jurídico, de inglés, y ya, ¿no? O sea, propiamente tú vas al CN, te sientas, tomas tus clases, etcétera, etcétera. Ves hoy el verbo to be, ves el pasado, pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. Y así estás aprendiendo y ya después de practicar un poco, pues ya empiezas a hablar un poquito el inglés o la lengua extranjera que ustedes hayan elegido, ¿no? Ese es el aprendizaje. Y la adquisición como es, un niño adquiere o aprende la lengua. Como nosotros quizás, nuestros padres nos sentaron y dijeron, mira, hoy vamos a aprender los días de la semana y nada más, los días de la semana. Hoy vamos a aprender los números, o sea, se aprende por campos semánticos. No, o sea, nosotros adquirimos como escuchando, viendo, corrigiéndonos, etcétera, etcétera. Y así, de esa manera, no fuimos a ninguna escuela. Sin embargo, nosotros hablamos la lengua, en este caso la lengua española.
Y así, entonces esa sería una diferencia entre adquisición y aprendizaje. Yo les recomendaría que la adquirieran. ¿Cómo la van a adquirir? Conviviendo con sordos. Conviviendo con sordos es lo fundamental. O sea, nadie debería de aprender la lengua de señas si no está un sordo presente, si no convive con sordos, porque no va a entender su significación y la proyección, no va a entender la belleza, no va a aprender la cultura que es necesaria para poder hablar como si fuera un sordo, o hablar como eh, bueno, entonces podemos decir que son manos con voz. ¿Y cómo debemos referirnos a las personas sordas? Decir silentes, yo no estoy tan de acuerdo con silentes. Bueno, reformulo, no estoy de acuerdo, porque he ido a fiestas con sordos, he ido a reuniones con sordos, donde hacemos relajo y demás. Y aparentemente, por ejemplo, al lado dice, sí, sí, le ven, ¿no? Pero, o sea, en esto de la convivencia, o sea, tienes un ruido enorme. Para nosotros es ruido. O sea, propiamente el sordo habla y a veces dice que tampoco no debemos referirnos a las personas sordas como sordomudos o mudos, porque realmente de mudos o de sordomudos no tienen nada. O sea, hablan hasta por los codos. Que ustedes no entiendan es otra cosa, es lo mismo. Llega un alemán habla en su lengua materna y ustedes no van a entender, pero eso significa que el otro sea mudo, no. Entonces, también esto pasa con las personas sordas, es un proceso similar. Entonces, de manera concreta, es peyorativo, es decir, no es correcto, porque es una ofensa para la persona sorda decirle silente, es una ofensa también decir sordomudos, sordito, sordita, es de cariño, no es correcto. Discapacitados, las personas sordas no son personas con discapacidad. Porque se debe entender un aspecto cultural y no un aspecto clínico. No son personas con capacidades diferentes, porque además de esto, pues la persona sorda puede realizar cualquier cosa. Entonces, en concreto, ¿cómo deberíamos de referirnos? Pues personas sordas, las personas sordas, la comunidad sorda, etcétera, ¿no? Entonces, propiamente es eso. Ya para ir terminando, ¿la lengua de señas es universal? No, la lengua de señas no es universal porque cada país tiene su propia lengua de señas. Incluso aquí en México no solamente tenemos la lengua de señas mexicana, sino también está la lengua de señas maya yucateca, la lengua de señas chaquina, la lengua de señas purépecha, etc. Y esto se debe de entender que cada país tiene sus lenguas. Entonces, cuando nos referimos al artículo 2 constitucional, que México es rico por su aspecto de pluralidad pluricultural, no solamente nos debemos referir a los pueblos y comunidades originarias, pueblos y comunidades indígenas, no, sino también a las comunidades sordas. ¿Sí? Entonces, no solamente está esta parte, y bueno, podemos también precisar como último punto que el sordo es un extranjero. El sordo es un extranjero en su propia casa incluso, porque todos hablan un idioma distinto al que él, y bueno, eso repercute también en otras cosas. Entonces, también quisiera mencionar la sordera y la sorditud, hacer una diferencia súper rápida, en la cual la sordera está enfocada en un aspecto clínico para decir la persona está enferma, necesita un auxiliar auditivo, hay que darle su tratamiento, hay que hacerle las audiometrías correspondientes, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está la sorditud, el cual la comunidad sorda está enfocada en eso, que también, como decía al principio, es un aspecto cultural, es un orgullo sordo, es decir, yo soy sordo y sordos me han dicho, esto es algo muy padre, si me dieran la oportunidad de nacer, incluso volvería a ser sordo. O sea, se tiene hacia ese aspecto cultural muy bien arraigado, de la cual es un aspecto del cual nosotros deberíamos enfocarnos en hacer esa investigación de la sorditud, ¿no? Y bueno, también podemos mencionar que hay algunas premisas sociológicas, ¿no? Por ejemplo, está la exclusión, está la integración, está la inclusión, de los cuales, pues la exclusión es decir, solamente aquí estamos oyentes y sordos no entran. Están, porque ellos están discapacitados o hablan una lengua distinta, etcétera, etcétera. En lo cual son conceptos erróneos, el primer elemento que dije. Y el aspecto de la integración es decir, sí, mira,
Por ejemplo, si la UJAD en su momento puede mencionar, ah, mira, claro que sí, vamos a integrar a alumnos sordos, y bueno, vamos a ponerlos en el mismo salón, ¿no? Pero con su intérprete, porque vamos a ser inclusivos. Entonces, eh, pues contratan al intérprete, etcétera, que se debe pagar incluso. Es un trabajo profesional muy duro, lleva también esa actividad. Y bueno, se centran al sordo con su intérprete aquí al ladito, pero en el mismo salón y aquí están todos los demás. Eso sería la integración, está integrado, pero no está incluido. ¿Cuál sería la inclusión verdadera? Y esto puede parecer algo utópico. Es decir, que el sordo fuera a la universidad, por ejemplo, y no tuviera necesidad de tener siempre a la mano al intérprete, que siempre esté con el intérprete. La inclusión sería que si el sordo dice, ¿dónde está el baño, por ejemplo? Y le pregunta a una compañera o compañero y la compañera le dice, no sé, ¿qué quiere decir? Una verdadera inclusión sería, ah, sí, el baño está en el segundo piso, a la izquierda, derecha, ¿no? Propiamente que el sordo no tuviera necesidad siempre de contar con el intérprete. La mayoría que tuviera lengua de señas, porque esto sería muy importante. Entonces, para precisar y ya para concluir, ahora sí, tenemos que la lengua de señas y la comunidad sorda tiene proyección significativa en múltiples ámbitos. Es necesario crear líneas de investigación, es necesario aprender y adquirir, principalmente adquirir, pero también aprender, porque en el aprendizaje es que estudias más propiamente a nivel sustancial la lengua de señas, porque entiendes, ah, mira, aquí se sustantiva el verbo, ah, mira, aquí hizo, no sé, una metáfora estructural, por ejemplo, y así. Pero es necesario realizar todo esto, es necesario abrir nuestra concepción, es necesario enfocar el derecho, incluso hacer una manifestación de tener el derecho sordo, por ejemplo. Y pues así, fomentar esto, nosotros como futuros abogados, mantener esta línea y realmente poder ser, en su momento, ser un defensor de los derechos lingüísticos y de las personas. Ojalá que estas palabras, esta hora, haya sido de mucho provecho para ustedes. A mí me ha encantado compartir lo que pues hasta su momento sé. Y bueno, pues quedo abierto también a cualquier duda. Muchas gracias, Norberto, por la extensa explicación, por las precisiones a las dudas y esa introducción al tema. En este punto me gustaría abrir al público esta etapa para hacer preguntas, para resolver tus dudas si tienen algún tipo de inquietud, si quieren que Norberto haga una explicación puntual, que una pregunta que sea breve por el tiempo que tenemos, y aún así dejamos abierto, como mencioné, el tiempo para las preguntas. Quien quiera Muy hacer... buenas tardes. Okay. Muy buenas tardes, licenciado Jorge Antonio. Soy la alumna Blanca Estela Chablé López de IEH. Me gustaría hacer una pequeña pregunta que me quedó la duda, que dice, el lenguaje de señas es algo natural. Nadie puede aprender si no está al tanto o al lado, más bien al lado de un sordomudo. De un sordo, perdón, quitémosle lo de mudo. Pero no me quedó claro donde dice que es una ofensa para un sordo. Ahí, no sé, no escuché, es que hay un poquito de interferencia. ¿De qué manera se le puede ofender más bien en concreto a un sordo? Ok, precisando. Si le dicen, tráiganme al discapacitado, por favor, y la persona sorda puede decir, pero discapacitado, porque no hablo tu lengua, creo que eso ofendería incluso, nos ofendería hasta cierto punto a nosotros, que llegamos a otro país y, tráigame al discapacitado, por favor. Pero yo no soy discapacitado, perdón. Simplemente tengo una cultura y una lengua distinta.
Y eso sería pues una parte de esta impresión de lo que puede ofender a una persona sorda. Otra es decir el sordomudo, ¿no? Porque dicen, perdóname, pero yo hablo. O sea, el sordo te respondería eso. Perdóname, pero yo hablo. Que tú no me entiendas es otra cosa. Entonces, eso sería una ofensa también, porque le estás silenciando diciéndole mudo, ¿no? Entonces, eso a muchísimas sordas, a muchísimas personas sordas les molesta bastante. Y les recomiendo un libro de la autora Graciela Rascón Miranda, que cuenta su historia también. eh, y bueno, ahí pues menciona que decirle sordomudo a un sordo es como una mentada de madre, ¿no? A ese grado. O sea, sí, entonces haciendo esas precisiones, pues es prácticamente como querer silenciar a la persona, como ponerle una discapacidad, cosa que no, simplemente el sordo habla una lengua y una cultura distinta. Correcto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta de parte del público? Tenemos una mano levantada por parte de Alejandra Interiano. Adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. Mi pregunta sería que si en qué lugar aquí en Tabasco puedo tomar un curso para aprender lenguaje de señas. Ok, bueno, por ejemplo, José Héctor es un instructor, el otro ponente, pero ya mencioné pues las causas por las cuales no puedo acompañarnos hoy, porque hubiera estado más padre que vieran también un sordo exponiendo todos los temas, en la parte de la conferencia la dividimos también, pero él puede guiarte también a otras personas sordas para que puedan enseñarte su lengua y tú la puedas adquirir. Pero a nivel institucional propiamente, eh, pues tu servidor pertenece al Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos del Estado de Tabasco. En esta institución hemos tomado en ciertas ediciones impartir un curso de la lengua de señas mexicana, acompañado también por personas sordas, obviamente, para que se pueda difundir esta lengua. Es un curso que está diseñado para 60 horas, tiene un costo, y bueno, o sea, pues es hasta cierto punto difícil, pero pues siempre hacemos que sea muy didáctico. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, otra pregunta, vamos a dar por concluida esta conferencia. Primero que nada, agradeciendo a la universidad por el espacio brindado en esta aula virtual, a la división académica, a la dirección y sobre todo a Norberto y a William, que son estudiantes de la división, son cuchimanes como nosotros. Así que, pues, la comunidad estudiantil está orgulloso de pertenecer y de ser parte de la lengua de señas mexicana. Y es todo por hoy. Muchas gracias a los asistentes. Recuerden rellenar la lista de asistencia y es cuanto por el día de hoy. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.